punto de vista de los tiempos. Bienvenidos a los que se vayan sumando, bienvenidos a quienes están en el Bet Midrash. Perashat Shelach Lecha es la perashá que vamos a compartir aquí en Israel, mientras que en las diásporas estarán estudiando Perashat Beha'aloteja, quiere decir la perashá de la semana pasada, tan intrigante como esta perashá. Pero estamos aquí en Israel ahora, compartiendo con todos ustedes este escenario de este Shabbat actual, de este Shabbat próximo, en el cual la promedia el mes de Sivan, ya con nosotros, y también se produce un corte abrupto en todo lo que representa el escenario del pueblo judío en el desierto. Será este momento un momento dramático en la existencia del pueblo de Israel, ya que el pueblo judío perderá la posibilidad, la chance de alcanzar su sueño de la tierra prometida y estará ahora errante en un concepto global, 40 años en el transcurso por un desierto complejo, difícil, pero siempre acompañado por la presencia de Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, es una perashá, la llamaría triste desde el punto de vista de los logros, pero que en última instancia, Visterad Arkime Hashem, como dice el rey David, los caminos de Dios me son sumamente ocultos. Y seguramente todo esto forma parte de un escenario también previsto por el Todopoderoso. Lo que me llamó mucho la atención cuando estudiaba al rabino de Slonim en su libro Netivot Shalom es que el Rab, en uno de sus comentarios que vamos a compartir hoy, lo llama Eretz Kenaan, Eretz la Knaanim. La tierra de Kenaan, la tierra para los Kenaanitas. Voy dando la bienvenida a los que van llegando a Bet Midrash, una alegría que puedan venir a estudiar. Nos dice el rabino de Slonim, la tierra de Kenaan, una tierra para los Kenaanitas. Vaya, un título que me atrapó y dije, bueno, vamos a compartir parte de esta sabiduría, en la cual el rabino de Slonim prologa sus palabras y dice, en Perashat Maragelim, en esta perashá que habla de los exploradores que envió Moshe Rabbeinu a la tierra de Canaán, hay cosas que son realmente sorprendentes que necesitan ser explicadas. Yo creo que hay muchas cosas sorprendentes y que hasta el día de hoy, después de haber recorrido la Torá una y otra vez y otra vez y otra vez, siempre encontramos algún sentido renovado. Ante todo, dice, es Apamar Yejidá, es la única vez que todo Israel, excepto Caleb y Joshua, estuvieron incorporados, todos participaron de un pecado y también las consecuencias de su decreto. Detalle muy importante. Es la primera vez porque el becerro de oro, en este caso, si tuviera que escuchar la deducción de Rabino de Slonim, era que en el becerro de oro obviamente participaron 3.000 personas que se dejaron llevar por esa realidad. Pero aquí, dice el rabino, es la primera vez que todo el pueblo judío, excepto dos personas nada más, Caleb y Joshua, estaban alejados de ese pecado y de ese decreto. Dice, y lo que llama la atención, dice el rabino de Slonim, es que todavía en el pueblo judío había también personas que eran kasher, había personas que eran realmente aptas, que eran personas tzadikim. O sea, como que todo el mundo sucumbió ante esta situación. Al contrario, aquí sabemos que había personas que todavía, obviamente, tenían su parte meritoria. Agrega también el rabino y dice, asimismo, debemos entender cuán grande fue ese daño hasta tal punto que para lo que hicieron, aparentemente o realmente, no alcanza la teshuvah. Y al final de cuentas, el recurso de la teshuvah es un recurso permanente. Y cuanto te equivoques, está el mundo de la teshuvah para ayudarte a poder resolver ese tema. Porque, dice el rabino, aprovechando el ejemplo, tras el pecado del becerro de oro, está escrito, Bait Abalu.
Baitabalu es, estuvieron abelim, estuvieron de duelo, lo aleno. Y entonces, ¿qué significa que estuvieron de duelo? Explicó el Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman explica, allí en Shemot 33, Sheasu Teshuvah, que después del becerro de oro hicieron Teshuvah, y que Kadosh Baruj Hu recibió su Teshuvah. Por lo tanto, eventualmente, acá está escrito también, Baitabalu, en esta perashá, también dice que estuvieron de duelo. Y así todo, la Teshuvah no sirvió para ellos, y quedó como un decreto de Menaatzai lo irúa, de aquellos que me han blasfemado a mí, dice Dios, que han hablado mal de Dios, entonces no van a ver la tierra. Y si bien dice la Sagrada Torá que Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe, Salachti kitvareja, he perdonado de acuerdo a que tú lo pides, porque Moshe Rabenu no pide, no pierde posibilidad de pedir siempre por el pueblo judío. Moshe Rabenu es el abogado defensor por excelencia del pueblo judío. Pero explica Rabino de Stonim, a pesar de que Kadosh Baruj Hu le dijo, Salachti kitvareja, he perdonado de acuerdo a lo que tú me has pedido, Kvar Be'arnu dice, ya expliqué en otro lugar que aparentemente esto estaría contradiciendo lo que fue dicho inmediatamente después, porque Dios dice, he perdonado de acuerdo a lo que tú me pides, Beulam Chai Ani. Sin embargo, a pesar de que Dios le dice, he perdonado, tras la insistencia de Moshe, acá Dios le dice, sin embargo, juro por mi nombre, sí habrán de ver esta tierra. Entonces, ¿qué significa Salachti kitvareja? Si ya los perdonó, ¿por qué el Kadosh Baruj Hu dice, pero sin embargo juro en mi nombre que no verán la tierra? Y entonces el rabino de Slonim dice, yo ya he explicado a priori que había una gezerá, había un decreto que Kadosh Baruj Hu habría de arrojar, Dios no permita, al pueblo de Israel de su presencia. Esto es muy difícil. Que el Todopoderoso Yashlich. Yashlich es arrojar de su presencia, quiere decir sacárselo al pueblo judío, su entorno, como está dicho en los escenarios tan dolorosos del libro de Baikra, en su final, de Jotai, y en Perashat Kitabó, en Devarim, al final, donde dice, Akenu Badever Be Orishenu, como le dijo Dios a Moisés, ¿sabes qué voy a hacer con el pueblo judío? Los voy a castigar con mortandad y lo habré de exterminar. De Seorjale, Goigador. Y de ti haré un pueblo grande. Entonces, como que esta situación es una situación compleja. Por un lado, está el Salach Sikit Bareja, está el perdón, te he perdonado como tú me lo has pedido, pero por otro lado, nos encontramos con una realidad que aparentemente no podemos sobrepasar la voluntad del Creador. Ve al Zeit para el Moshe. Y por eso, cuando escuchó que Akadosh Baruj Hu se quería deshacer del pueblo judío, Moshe Rabenu decidió entonces interceder delante del Creador y le dijo lo que le dijo, que perdone a este pueblo que es un Am, que Sheoref, que es un pueblo que le cuesta mucho mirar para atrás, es de dura cerviz, ¿no? De la dura cerviz no es tortícolis, en el sentido de que sufrimos de una enfermedad, Dios no permita, sino que la persona que es de dura cerviz es la persona que nunca sabe mirar para atrás. No puede recorrer lo que hizo, ¿no? No podemos mover la cabeza, pero aquello es un impedimento físico. Este otro impedimento de que estoy hablando es un impedimento espiritual, ¿no? La imposibilidad de mirar para atrás, de poder girar y mirar para atrás. Entonces a Kadosh Baruj Hu le dijo, Salachti kitvareja, he perdonado como tú me has hablado. Quiere decir, dice el rabino de Stone de una forma muy original, anime maleva que shatjan, ¿sabes qué? Yo voy a cumplir con tu voluntad, con tu pedido. No los voy a arrojar a ellos
de delante de mi presencia. Arrojarlos quiere decir sacarlos de su presencia. No lo voy a hacer. Pero la que será, pero el decreto de que no van a ver la tierra queda en su lugar. Entonces hay un perdón que me genera esperanza, porque por lo menos Dios no me echa de su presencia. No voy a ser un paria. ¿A quién echó de su presencia a Dios? Y perdió su lugar de su presencia. Caen, ¿no? Mi pareja es sater. Dijo, ¿y acaso yo de tu presencia me voy a ocultar? Caín sabía que cada Dios está en todas partes, pero él se sentía despojado de la presencia del Creador. Vaya circunstancia. Por lo tanto, dice Tzaddik Biur, y por eso dice el rabino de Slonim, y esto es lo que yo entiendo que necesita ser explicado. Madúa lo ho'ila teshuvata. ¿Por qué? La teshuvah de Am Israel no surtió efecto. Umagam dice más aún que todo el pueblo de Israel fue castigado con este castigo. O sea, todos los varones en este caso. Y la sorpresa mayor, dice, lo que más me asombra es sobre los Merragelim Atzvam, sobre los exploradores que ustedes y nosotros siempre nos acostumbraron a llamar espías. Eran exploradores, no espías, pero bueno, vamos a llamar espías. Dice, el mayor asombro lo causa estos exploradores. Dice que Ayud Tzadikim Gedolim no eran cualquiera, eran personas que destilaban un sentido de justicia. Así como la Torá los define a ellos y testimonia sobre ellos, Ulam Anashim, dice la Torá, todos hombres, Rashe Bene Israel Hema, cabezas eventuales del pueblo de Israel, quiere decir que eran hombres los hombres más grandes de todo el pueblo de Israel. ¿Y cómo esos hombres tan grandes llegaron a un lugar tan bajo, a una caída tan a pique? Como dice la Gemara, Igra Rama, de una cima elevada, vida amicta, a un pozo profundo. O sea, ¿cómo se puede llegar a eso? Cuando vemos la historia de los hombres y también repasamos un poquitito las circunstancias, afilo postmodernas en el pueblo judío, también sabemos de personas muy justas, muy buenas, confiables, que dejan de estar en la cima para pasar al pozo más profundo de lo que hay. Eso es el ser humano. Esa es la persona. Entonces, estos hombres, ¿a dónde llegaron? Dice el rabino de Stone. Llegaron a un punto inimaginable. Porque no vamos a pensar aquí que se corrompieron moral o sexualmente. No. Llegaron a un punto que es doblemente peor a todo eso. Y que es el concepto de, dice el rabino de Stone, que firá gemurá de Hashem y para. Kofrim ba'ikar. Kofer es hereje. Negar lo esencial. Negar la esencia de Kadosh Baruch. Alombram y Hazak umimenu. Cuando ellos dijeron que no vamos a poder conquistar a este pueblo, al Kenaní, y Hazak umimenu, porque es más fuerte que mimenu. Mimenu puede entenderse de nosotros, pero también pueden decir Hazaku mimenu. ¿De quién es mimenu? De Kadosh Baruch. ¿Cómo se les ocurrió decir eso? ¿Cómo se les ocurrió tamaña gente de pensar que no hay nada en manos de Dios que lo pueda superar? Y por lo tanto, obviamente, en este caso, ¿cómo le pasó esto a personas tan grandes? Dice Rab. Dice Begam, y más aún, de acuerdo a lo que dice el Zohar HaKadosh, y cita aquí el Zohar HaKadosh, dice que ellos intentaron, dice el Zohar HaKadosh, en un pensamiento sublime, trataron de desviar el corazón de los hijos de Israel a fin de no entrar en la tierra prometida, porque pensaron que si ellos entraban en la tierra de Israel,
perderían su trono, perderían su capacidad de ser los líderes de Bene Israel, y en su lugar habrían de invocar, o de llamar, o de poner a otros. Y esto, dice el Rabino de Slonim, también necesita ser explicado, porque eran Rashe Bene Israel. Finalmente eran los líderes del pueblo judío en ese momento. ¿Y cómo pueden haber fracasado tanto en todo esto? Entonces dice el Rab de Pashtut Tzarich Leavin, hay que entender en forma simple, dice, ¿cuál era el tema que ellos temían que tal vez habrían de ser desplazados de su lugar y ser sus puestos ocupados por otros? Porque si se encontraban en el desierto, no había gente más importante que ellos para ser los dirigentes de Israel. Y entonces, ¿por qué al entrar en Israel perdería su capacidad de liderazgo? Es incomprensible. ¿De dónde nace esa idea? Y esto, insisto, el rabino de Slonim quiere que pensemos cuántos son, como dice el rey David, Rabot Mahashavot de Levish. Muchos pensamientos anidan en el corazón de la persona. Que se cumple finalmente, solamente lo que Dios decide es lo que se va a cumplir. Así como el Coelet, el hijo de David, el rey Shlomo, dijo que Hashem hizo al hombre bueno, y ellos hicieron Hishebonot Rabim, empezaron a ser muy calculadores. Nuestro problema es el cálculo, todo lo que empezamos a estimar, no más, no es como, es. Porque en última instancia el hombre, me dicen que es como idolatría, digo, no, es idolatría. Porque en última instancia, al final de cuentas, estoy adorando un rol, estoy adorando una función, estoy adorando un lugar. ¿Cuán difícil es saber aceptar que hay un tiempo para cada cosa? Y dice entonces, el Be'er Abraham cita a su abuelo, el rabino de Slonim, abuelo, que vino a explicarnos cuál fue el tema del envío de los exploradores. Porque todo el pueblo de Israel que querían mandar a los exploradores, en ese pueblo que aceptaron que vayan los exploradores, había gente tzadí, había gente justa. Y toda su intención, ¿cuál fue? Toda su intención era, eventualmente, nada más, saber cuál es la tarea, dice el abuelo del rabino de Stone, el Be'er Abraham. Ellos querían saber qué tenían que corregir antes de ingresar a la tierra de Israel. Porque más allá de haber entendido y confiado y tener emuná en la santidad de la tierra, ellos sabían que esa tierra estaba habitada en ese momento por 7 pueblos, que esos pueblos tienen toda la estructura de la impureza eventualmente y que habían impurificado a esa tierra al partir de como Sodoma y Gomorra habían tenido todo un tema de compulsión moral, sexual, de aberraciones a ese nivel, y todo eso son midot o efectos gravísimos. Y por eso, dice el Be'er Abraham, queriendo ver la cosa del lado positivo, quería saber cuáles eran los aspectos singulares que tenían que superar de esas klipot, de esas coberturas, de esas cáscaras, llamémoslos así, en la tierra de Israel, que ellos, cuando ingresasen a la tierra, tendrían que trabajar profundamente la cosa, agotarse, extenuarse en eso, antes de entrar a la tierra. Y entonces el abuelo dice, también lo encontramos en Abraham Avinu. Por eso se basa en una percepción anterior, que dijo, y todos recuerdan qué pasó con Abraham cuando se acercó a Egipto por el hambre, ¿sí? ¿Qué pasó? Entonces dice en el Zohar Kadosh, perdón,
Antes de descender a Egipto, aún por necesidad material para poder alimentarse, Abraham empezó a trabajar todas sus condiciones morales interiores, todas sus midot, para no caer preso de la realidad de Egipto. O sea, si vas a Roma, no te comportes como un romano. Si vas a Roma, compórtate como un judío. Tus principios son inalterables, estés donde estés. Y eso lo aprendemos de Abraham Avinu, una idea fantástica. Entonces quería alejarse. Y lo mismo pasó con Jacob. Cuando sale, ordenado por su padre y por su madre, cuando Jacob deja Beersheba y se va a Harán, y cuando salió para la tierra de Harán, a lo de Labán, ella sabía dónde iba. No es que no sabía dónde iba. Ya en ese camino empezó a trabajar en sí mismo. Todos eran coach, pero propios. No tenían otro coach. Eran ellos su coaching. Empezó a trabajar sobre su propia fuerza para poder anular y saber prepararse cómo enfrentar los aspectos negativos de Harán. Esta era la intención de los Kesherim, de las personas aptas de Israel, cuando quisieron mandar a los Merragerim para saber qué tenían que superar ellos ahora en su trabajo propio, con tal de poder enfrentar después a la llegada a la tierra. Parece que es una idea original lo que trae el Rab, por lo menos yo no lo había leído de otro, y en última instancia me parece muy interesante. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, Shelach lecha, envía para ti. ¿Qué quiere decir para ti? Lecha, pedadja, de acuerdo a tu criterio. Envía a hombres que estén relacionados, que están vinculados y que van a ir de acuerdo ledadja, a tu entendimiento, a tu concepción, a cómo tú ves las cosas. Y tu concepto de ver las cosas es ante todo tu humildad. De ahí Moshe Anav Meot. Moshe era un hombre muy humilde. Por lo tanto, manda gente que sea ledadja, shelach lecha. Una concepción completamente diferente. Manda gente que sepa ver las cosas con humildad. Y entonces dice que Behemet, en Raúl de Adam, Asher y Dame Benasho, eso mirar Ra'al y Gaber Alab. Dice, es difícil imaginar a una persona que pueda trabajar sobre sí mismo, sobre aquellos aspectos negativos que le influyen en el alrededor, a no ser que en el momento que la persona está pasando por esa situación, ese experimento, esa prueba, si esa persona ha pedido esa necesidad de poder superar esa prueba, Akadosh Baruj Hu estará en su ayuda y por lo tanto podrá superarla. Pero antes de eso, si el hombre no se propuso superar esa realidad, no hay siyata d'ishmayel, no hay ayuda de los cielos y es muy difícil pasar y superar todo esto. Solamente aquella persona que tiene un atributo que es el atributo, la virtud del sometimiento, la persona que sabe aceptar, que sabe bajar la cabeza, que no es prepotente, que no es insolente, que no es osado. Esto pedimos todas las mañanas, que nos salve Dios de azut panim, de que no seamos osados, y de azet panim, y de los atrevidos, los que nos enfrentan en lo cotidiano. Dice, si tú tenés esa medida anterior, ya tenés un upgrade en tu capacidad de poder superar las cosas. Y por eso le pidió a Moshe Rabbeinu, Shelach lecha, envía para ti ledadja, de acuerdo a tu mejor concepción. Quiere decir, busca gente que se identifique con tu conducta, con tu forma de ser. Porque de esa manera, si esta gente va a ser como tú, que tú sí trabajas tus condiciones personales y ante cualquier circunstancia, estando frente al otro, en tu trabajo, en tu empresa, en tu comercio, en tu profesión, en tu casa, si vas a poder retener con esa mirada de ajna'a, ¿no? O sea,
de contener un poco todo lo que es lo expansivo, lo duro. Ya Kadosh Baruj Hu, que va a estar en tu ayuda en un principio. Eso sí, Atat Ishmayah. Pero cuando nosotros decimos Bezrat Hashem, no lo digamos como un modismo, digámoslo como que verdaderamente queremos que sea Bezrat Hashem. Y para que haya Bezrat Hashem, yo necesito estar preparado antes, dice el rabino de Slonim, el abuelo, más brillante, a querer superar cualquier situación, en este caso negativa. Ditgaber alamidad, terem anisayot. Esa es la palabra. Superar, ditgaber, esforzar de superar la mitad, ese atributo, antes de la prueba. Ubeyeter Beur, y si queremos ajustar un poco más nuestra explicación, dice el rabino de Estonia, hay que decir que el tema precisamente de Biata Aretz, el llegar a la tierra, porque estamos a un paso de entrada a Israel, no lo olviden. Estábamos a un toque, estábamos para cruzar, no el Yardén, cruzar el desierto. Estábamos en el sur, habíamos salido del Sinai, nos fuimos 3 días para arriba, al desierto de Parán, y ese punto austral, donde sería el punto más cercano a Beersheba, era desde el lugar donde íbamos a entrar a la tierra. Íbamos a entrar por el sur de la tierra. Entonces, dice, el tema de la llegada fue dicho, Shelach lecha leda'atcha. Precisamente con el tema de la llegada a la tierra de Israel fue dicho, envía para ti, de acuerdo a tu criterio, a tu forma de ver, solamente personas que tengan esa actitud de sometimiento y de humildad son los que pueden llegar a sentir la santidad de la tierra. Vaya. Imaginemos, ¿no? Si Moshe hubiera dicho, yo voy a ver la tierra. Si Moshe hubiera dicho, hubiera tomado a Yoshua, su asistente, nosotros dos vamos a ver la tierra. ¿Qué hubiera pasado entonces? La historia se escribiría de otra manera. Hubiera entrado a la tierra, ¿no es cierto? Encontramos muchos escritos, dice Rabino de Slonim, con el tema relacionado a la santidad de la tierra de Israel, que la santidad de esta tierra depende del atributo del sometimiento. Cuando uno vive aquí en Eretz Israel, creo que es la primera lección que hay que aprender. No ser un sometido. No. Es aceptar ese decreto. Y de lo que estoy aquí, de lo que tengo que cambiar. Pero no lo que tengo que cambiar en mi vecino o a uno de ustedes, sino lo que tengo que cambiar en dónde, en mí mismo, empezando por mí. Encontramos acerca de eso, de Torah Avot, y cita aquí al libro del Saba Akadosh de Lajovich. Lo que tiene el Kibot Shalom es que cita toda la creación del Hasidut. Libros, se los digo, los he leído y realmente los comparto con emoción porque son libros con un pensamiento impactante. Y en este caso, que se llama Torah Avot, del rabino de Lajovich, creo que se le llamaba Saba Kadosh, dice sobre el versículo que dijeron los Meraglim cuando volvieron de la exploración. Tová haaretz meod meod. Buena es la tierra, mucho, mucho. Así dijeron. Así dijeron la verdad, no mintieron. Dice, y esto está relacionado con lo que dijeron nuestros sabios en Pirkei Avot, meod meod, heve shefal ruach. En el Pirkei Avot dice, mucho, mucho serás una persona de bajo perfil. Shefal ruach, no de espíritu altanero, de espíritu bajo. Entonces, asociación. Tová haaretz meod meod. Buena es la tierra, mucho, mucho. Y dijeron los Jajamim, mucho, mucho serás una persona
de perfil bajo. Interesante que para la santidad de la tierra, el que puede tener el mérito de la santidad de la tierra es una persona que es meot shafel ruach, una persona que es de bajo perfil y no altanero. Y ahora cita al Jidá Akadosh, a Rab Chaim Yosef David Azulay, y dice: Ubenitzosei orot, en las chispas de luces del Jidá Akadosh que escribió sobre el Zohar, dice que Eretz Israel se llama Eretz Kenaan. Es cierto, así la llama toda la Torá, Eretz Kenaan. Kenaan, genial, Rabino, este es genial, el Jidá. ¿De dónde viene Kenaan? La palabra Kenaan viene del verbo Kanua. Kanua es Ajna'a, una persona sometida, de bajo perfil. Por lo tanto, no es el nombre de un pueblo, no. Eretz Kenaan es la zona Ajna'a, Shearetz Irak la Kenaanim. ¿Qué quiere decir la Kenaanim? La Nichnaim. Nichna es una persona que acepta sobre sí el yugo. Nichna. Que se somete. No estamos hablando acá de sufrimiento. Estamos hablando aquí de un sometimiento espiritual. De Mishenichna, que hay en Befes y Hashem Itbaraj. Todo aquel que se somete como si fuera cero, como la nada, delante del Todopoderoso. Ha cambiado toda la perspectiva. Solamente es una lectura pequeña, insisto, porque es mucho el material. Mamarim Elu y todos estos escritos nos vienen a mostrar a nosotros que la midá de la tierra de Israel, este atributo de la tierra de Israel se llama Ajna'a Beshiflut. Venís acá y toda tu sensación interior es Ajna'a Beshiflut. Ese sometimiento, en el buen sentido del sometimiento, y el perfil de lo más bajo, la no altanería. Sherraka Nichnaim, solamente esas personas que saben someterse en su espíritu, que son meod ebesha fel ruach. Cuando tenés ese perfil tan bajo y poco altanero, poco soberbio, esas personas logran adquirir el mérito de la santidad de la tierra de Israel y van a decir Tová haaretz meod meod. En cualquier circunstancia van a poder decir la tierra es buena, mucho, mucho. Sí. Porque ellos estaban convencidos eran de abajo, pero ellos sabían que la tierra. El problema de los que no estaban convencidos eran las islas tan altas que si entraban como llevan a seguir dentro de la tierra de Israel. Entonces para Hashem dijo, no, ellos no son los que no creen se compensan cuando vayan y a todo lo contrario. Si aplicamos esto, el pensamiento entra perfecto. Por eso la respuesta es por qué no fue Moshe con Yehoshua y Caleb. Porque finalmente Yehoshua, ¿cuántos Merrakelim envió? Dos. No más. ¿Y a quién mandó? A Caleb, que ya era entrado en años, y a Pinehas, que era un duro. Pero de ser tan duro, era un hombre que era humilde. No se jactó. Entonces, ese es el perfil. Todos estos eran hombres buenos, pero fallaban en algo. Porque si hubieran trabajado sobre sus midot antes de ir a la tierra, hubieran encontrado aquí su vida. Y esto es mi recomendación. Yo no soy parte de la agencia judía, pero se los recomiendo a todos los que quieran venir a vivir a esta bendita tierra. A esta tierra hay que verla con mucho sometimiento y con poca altanería. Es como todos los países del mundo, pero a su vez es única. Pero para poder sentir esa unicidad de la tierra, esa kedushá de la tierra, uno necesita cambiar. Uno necesita cambiar. De cada uno
tiene una procedencia, tiene un origen, como dijo Akadosh Baruj Hu a Abraham, Lej leja me arceja, vete de tu país, y después de tu ciudad natal, y después de la casa del pan. Lo último que se deja es la casa natal. En realidad nunca se deja, siempre queda. Y también queda mucho la ciudad natal. Y mucho más queda el país. Y sin embargo, para poder conocer aquí la tierra de Israel, uno necesita desprenderse de muchas cosas, de muchas capas. Dice el antiguo Chalón, pero quien no es una persona de tanta humildad, no puede tener el mérito de sentir la Kedushá. Y esto es lo que dice el Teilim 37. Dice el Teilim, David Amelech, va Anavim y Reshu Aretz. Anavim con Vav. Es el plural de Anav. Los humildes heredarán la tierra. La herencia de Israel depende de tu humildad, dice el Antiguo Chalón. Y esto es lo que dijeron los Meragelim, lo que dijeron los exploradores cuando vinieron. Tová a Aretz meod meod. Hasta ahí estaba todo bien. Buena es la tierra, mucho, mucho. Y después que dijeron, Efes es 0. Pero, Az Ama Yosef Ba'aretz, que es fuerte, muy fuerte el pueblo que habita en la tierra. Amalek Yosef de Eretz Negev. Es decir, Amalek, ya escucharon a Amalek, se pusieron a temblar. Habita en la parte del sur. Amalek, en Gematria, suma 240. Y dice en el Tibot Shalom, Amalek es el valor numérico de la palabra Ram. Ram es Pekol Ram, ¿no? Así como decimos en voz alta, Ram quiere decir elevado, soberbio. Dice Amalek, que habita en el sur, es el tema de la soberbia. Y también vimos a los gigantes que estaban allí. Vimos allí a los gigantes. Gigantes es parte de la soberbia del ser humano. Todo eso dijeron que vieron. Quiere decir, la tierra esta, obviamente, es una tierra que no nos permite entender el mundo de la simpleza, de la guía. Y entonces dice, aquí fue el verdadero daño que produjeron los Meraglim, el verdadero daño que produjeron los espías. Como la Torá nos dice, como dice sobre ellos, Kulam Anashim Rashe Bene Israel Ema. Todos eran hombres importantes, todos cabezas de tribus de Israel, quiere decir, todos eran hombres justos, grandes, pero eran Rashe Bene Israel. Aparte de ser personas buenas y justas, todos eran líderes del pueblo de Israel. Eran líderes que se sentían por sobre los demás y por lo tanto no tenían ese atributo de simpleza, de sometimiento. Y por eso escribe la Torá para enseñarnos que este fue el error, el pegama, el daño que ellos tuvieron. Que sufrían de itnaseut, de soberbia. De gente que se sentía por sobre los demás. Y esto es lo que explica el Zohar HaKadosh, que los Maragelim quisieron impedir que Israel ingresen a la tierra porque pensaron que al entrar en la tierra ellos dejarían de ser los líderes del pueblo de Israel. De Caché. Dice, porque ya dije que es difícil entender si en el desierto no había gente más importante que ellos, que de repente los hizo pensar que al ingresar a la tierra de Israel, ellos perderían su lugar. La respuesta, ellos sabían que en la tierra de Israel, para poder ser dirigente se necesita ser perfil, bajo perfil, sometimiento, una persona modesta, una persona humilde. Y entonces sabían que esos atributos no estaban en ellos. Y por lo tanto,
Sabían que no podían. Solo Yoshua bin Nun y Caleb ben Yefuné no cayeron en el consejo de los exploradores porque ellos sí eran personas con un alto nivel de sometimiento y alto nivel de humildad. Como lo dice el Targum Yonatán, dice y que Moshe llamó a Yoshua, a Osea y Yoshua. ¿Por qué le cambió el nombre? Para que no su identidad también pueda cambiar. Akadosh Baruj Hu cambió el nombre de Abraham por Abraham. Una sola letra, cambia la vida, cambia todo. Sarai era Sará, todo cambió. Jacob, Israel, todo cambió. Por un nombre, por una letra. Y por eso cambió el nombre. Lo mismo dice Caleb. Be'avdi Caleb Ekev Ruach Hacheret. Y Kadosh Baruj Hu, cuando va a nombrar a Caleb como uno de los que va a ingresar a la tierra, dice, a causa de que él tuvo Ruach Hacheret, otro espíritu. Y dice el Divrei Shemuel, Shaya Shafel Be'enav Bejinat Aiker. Como dice Aiker, Aiker es el talón. El talón es la parte última del cuerpo. Y es el Aiker, la humildad. La cabeza es la grandeza. El talón es la humildad. Y dice, él era la mitad del Aiker, era el atributo. Y por eso, por la fuerza de la Anabá, de la humildad, ingresó a la tierra de Israel. Esto es lo que el Netivot Shalom hoy nos habla de por qué la tierra de Canaán es la tierra para los Nihnaim. O sea, no solamente es la tierra Nihna, es lo mismo que Canaan, la misma raíz. Por lo tanto, si vamos a vivir aquí, que Kadosh Baruj Hu nos permita ver los grandes logros del pueblo judío, pero llegar a esta tierra implicaba también, y ahora puedo aplicar esta parte de lo que dice en el Tibot Shalom, a los años primeros de la Saliot primera, que llegaron de Rusia, que llegaban con poco criterio y con mucho deseo de ser libres. Puedo hablar de la generación que declaró la independencia del Estado de Israel. Puedo hablar de los primeros 20 años, hasta la guerra de los 6 días. ¿Cómo se miraba esta tierra? Se la miraba con esa ajnaá, con ese sometimiento, para poder sentir la Kedushá. Y eso creo que es la tarea que deberíamos exigir de los próximos candidatos a primer ministro y dirigentes del pueblo de Israel. Tal vez eso sea lo que tengamos que buscar. Porque todos aquí son Rashet Bene Israel, son todos los magnos dirigentes. Sabemos que están en el plano allí, pero sus talones son muy débiles. El talón se transformó en el talón de los griegos. Por eso es el talón de Aquiles. Y nuestro talón, el talón del Am Israel, es la fortaleza del pueblo. De ahí viene Jacob. Viene de ese talón, que es el fruto de la humildad. Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Beta Midrash. Sí, hay una pregunta. Un minutito. No sé si la persona ellos hablan de los hombres y las mujeres, pero yo entiendo que la humanista que alguna vez alguna señora le dijo que las mujeres no habían quedado expresas, que todas estaban a la tierra de Israel, pero los hombres no sé qué tan delito sea esto. La pregunta de Yesher hace una referencia muy concreta y es verdad. Me preguntó qué hay de las mujeres. En realidad, todas las mujeres que estaban en ese momento en el desierto, todas las que sobrevivieron entraron a la tierra de Israel. Porque en las mujeres hubo 2 condiciones importantísimas en su vida. Jamás sirvieron de su oro para el becerro de oro y jamás estuvieron en contra
de la llegada del pueblo judío a la tierra de Israel. Nashim Tzadkaniyot. Así que en eso tienes razón. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Un verdadero placer. Gracias. Shabbat Shalom y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Que estemos bien.